sobre Luisa Richter. Luisa Richter representa el elemento aire por su carga intelectual, espacial, lineal, neocortical. Yo admiro muchísimo a ambos, tanto a Luisa como a Manuel, y me parece que es confrontar la creación y es la aventura de crear, que estamos todos en lo mismo, ¿no? Siempre estábamos todos pendientes de lo que ella hacía porque se convirtió en una figura muy importante, una personalidad fundamental en este trayecto histórico que tiene Venezuela, ¿no? Entonces voy a hablar sobre qué es arte en nuestro tiempo y el camino mío hacia la pintura de hoy. No es la voluntad que dirige la visión, sino el deseo de expresar visiones, lo que conduce la voluntad. Bueno, yo tuve una relación con Luisa, la verdad es que muy fraternal, un poco ese acercamiento que implica esa época en que vinieron los artistas extranjeros a Venezuela, yo misma que pertenezco de padres de inmigrantes provenientes de Europa. La relación, pues por supuesto, a medida que yo también me he ido formando en las artes visuales, mi acercamiento luego pues ha sido tratando de comprender un poco más la obra de Luisa. Y justamente lo interesante del trabajo de ella es llevar la abstracción a un nivel mucho más reflexivo, más trascendente a lo únicamente formal. Aquí tenemos la exposición de la artista alemana venezolana Luisa Richter y se titula La figuración. Estas obras pertenecen a la Galería de Arte Nacional y a la misma artista. Pueden apreciarse collages figurativos que, según la curaduría, completan las reflexiones de Luisa Richter sobre el papel del hombre y el lugar que ocupa en el mundo. En un espacio tan apacible como este, bajo la mirada de Goethe y su memorable Fausto, estas impecables piezas hablan de la maestría y sensibilidad de un artista con el dibujo y la forma secreta de los textos acuñados en este mapa peculiar e íntimo. El Instituto de Estudios Superiores de la Administración, IESA, ubicado también en San Bernardino, exhibe obras pictóricas de Luisa Richter, siempre en el terreno maestro de la figuración, pero sobre todo, muy sobre todo, del humanismo y la crisis de valores que han caído sobre el mundo como una terrible avalancha. En el caso de Luisa, importan muchísimo los elementos expresivos como la luz y cómo a través de la luz se puede hablar de espacio.
pero al mismo tiempo toda su obra eran, si se puede decir, espacios de reflexión. Básicamente su obra realmente se construye a partir de muchos recuerdos, memorias, sus lecturas, porque leía muchísimo, anotaba las ideas que le impactaban, ideas en las que se sentía particularmente identificada con su proceso creativo. Y todo eso da lugar a pensar que es una obra que es, como era su obra, una ventana abierta hacia el conocimiento, hacia la reflexión a través del arte. Y literalmente hablando, cabe decir que para ella la ventana, el marco, que así era su casa, tenía una gran terraza con un marco de concreto, era como un punto de mira, no solamente visual hacia la luz, hacia el paisaje, sino también hacia sus propias vivencias. Cuando en el año 55 llegué aquí en el puerto de La Guaira, porque llegué con un barquito baratísimo aquí, ya desde el primer momento mi fascinación era por los colores tropicales, los aromas y la atmósfera. Fíjate que ella llega en 1955 a Venezuela y ya para la media década, a la mitad de la década de los años 50, la abstracción era una tendencia en pleno desarrollo, tanto en su opción geométrica como una opción informal que se estaba gestando y que es la opción que ella va a tomar justamente a finales de los años 50. Ella va a ir desarrollando eso. Cuando ya tenía amigos, Maruja Rolando o Iván Petrovsky o hasta muy poco tiempo después también Miguel Arroyo, ya me dijeron después de muy poco tiempo que tengo que meter obras al salón oficial de esos cortes de tierra. Y este ensayo, que aquí lo llamaron informalismo, tenía tanta resonancia que todos los pintores aquí empezaron a pintar también en esta forma de pintar tierras y que lo llaman informalismo. Y en el año 59 ya tuve la primera individual después de la resonancia en el así llamado Salón Oficial, el Museo de Bellas Artes. Y la consecuencia de eso, de esta exposición individual de 59 en el Museo de Bellas Artes, era que en el año 60 ya tuve una individual en Bogotá. Cuando ella llega a Venezuela, bueno, es una joven muchacha, todavía hace obra figurativa, pero está el impacto justamente de la luz y precisamente su inserción en el medio artístico venezolano, que hace que ella rápidamente adopte la abstracción como el lenguaje prioritario de su, vamos a decir, analfabeto visual. No significa que ella no haya tenido momentos importantes dentro de la figuración, como por ejemplo sus retratos en los años 70. Esta exposición, que se titula 4 direcciones y un encuentro, representa o expresa la integración de la obra de 4 artistas bajo un concepto que manejaron las culturas indígenas, como lo es las 4 direcciones, representando los 4 puntos cardinales y a su vez los 4 elementos de la naturaleza. Cada una expresa fundamentalmente uno de esos 4 elementos a manera de síntesis. En Venezuela, como un crisol cultural,
representa también esa parte del todo, vamos a decir, en el planeta, y nos corresponde hacer una alquimia cultural. Ellas, 3 de ellas son extranjeras que vinieron a vivir a Venezuela y la única venezolana se fue a vivir al extranjero. Eso expresa un poco el movimiento y el intercambio de energías creativas que se dan en este maravilloso crisol que es Venezuela y especialmente Caracas. Luisa Richter representa el elemento aire por su carga intelectual, espacial, lineal, neocortical, colores grises, ¿no? Tonos grises y una gran actividad efervescente a nivel del intelecto, ¿no? Que también incorpora algunos textos inéditos, o no hemos visto, que no ha visto el público venezolano, donde hace una reflexión teórica sobre el mismo proceso creativo y el arte, propio del elemento aire o del intelectual. Cuando fuimos a trabajar con la casa de Luisa Richter, casi nos traemos la casa completa haciendo la selección de las obras. Tuvimos que al final de la película ajustarnos al tamaño de la sala. Nuestra intención era mayor. Pero hablando de exposiciones, lo importante para un pintor es que sale esta mezcla entre sus imágenes, sus posibilidades y sus felicidades, una buena obra. Y la resonancia después del espectador, del crítico del arte, del galerista o del museólogo, es siempre, digamos, una casualidad adentro del, lo que decía la moda, sino dentro del símbolo, adentro de su tiempo. Mi gran amigo Horacio escribió hace 2000 años, artista, creativo, no te metes abajo de situaciones de la moda. Libérate tú mismo y haz la cosa como tú lo sientes y como tú puedes. Los otros para ti no tienen importancia y menos la moda. Métete en los caminos de la autenticidad, entonces la obra vale la pena y la obra es feliz y tú también. Sin embargo, esa abstracción que inicialmente comienza a efectuar a finales de los 50 y que sigue desarrollando en los 60, adopta 2 características, para decirlo de alguna manera. Una, muchísimo más informal, lo que era muy a tono con su temperamento, que era muy libre, de un espíritu creativo sumamente libre. En tal sentido, ella, que viene de una rigurosa escuela de su maestro Willy Baumeister, que era abstracto geométrico, ella logra captar la esencia de la abstracción, no olvida a su maestro, sin embargo ella es libre, arranca justamente con una expresión sumamente expresiva. En los años 60 la parte de textura, de materia es importante, pero luego se vuelve más espacial, menos textural, menos carga de pigmento y se vuelve cada vez más espacial, a pesar de que sigue siendo abstracción. De allí que precisamente la luz, que es ese elemento inconfundible en la obra de Luisa, se convierte casi en un elemento estructural según las direcciones que ella aplica, porque de todas maneras sigue siendo su espíritu de alemana, tiene una manera de estructurar sus obras que está siempre presente, o sea, no hay una informalidad totalmente pura, hay cierta estructura en esas obras. Bueno, entonces, señores y señores, se suspende ya estamos listos, terminamos la reunión. Estamos esperando a Luisa, que ya se fue a buscar. Para mí es
sorprendente esta reunión de la AICA, porque la Asociación Internacional de Críticos del Arte muchas veces hablan, pero la realización siempre es lo más importante. Eso es en la situación de un pintor siempre. Cuando nosotros hablamos a priori qué queremos hacer, eso no quiere decir nada. Lo importante es el hacer. Y el hacer es el resultado de una reflexión anterior y la capacidad de expresar su mundo, su tiempo, porque creatividad es el futuro de uno, es el futuro de su ambiente, es el futuro de su país. Arte y creatividad son ejemplos para tener todavía un espejo de lo enigmático en uno. No solamente el hablar, sino el hacer y tener consciente los secretos que surgen en el ser humano. Tomar colores, pincel, lienzos, papel para expresarse encima es precioso. Nosotros somos una proporcionalidad de memoria y olvido. No hay manera de que uno sea pura memoria, porque quien es pura memoria no tiene presente. Y se convierte, ¿se acuerdan en aquel relato de Jorge Luis Borges, Funes el memorioso? Que Funes era capaz de tener una memoria tan prodigiosa que corría el riesgo de no poder pensar. Si no tiene memoria, no sería capaz ni siquiera de saber quién es él mismo, porque no tiene el respaldo. En Luisa, los aspectos figurativos se asocian con una memoria y los aspectos abstractos se asocian con un olvido. Eso es Luisa Richter. Lo de John Cage. John Cage dijo, arte no es huir de la vida, huir, esconderse de la vida, sino es la confrontación verdadera con la vida. Ahora, ¿entendiste?